tal, Pedro? ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, muy contento. Al fin vamos a dar pues inicio a este proyecto que teníamos ya. Hoy iniciamos este proyecto, estimados amigos, este canal de YouTube para el desarrollo, pues, del liderazgo de las personas, el liderazgo de los gerentes, de los directivos, sí, más también del ser humano. Una parte muy importante, el ser humano, porque Todo es inicia ahí. donde todo inicia ahí. Todo tiene su centro aquí, adentro del ser humano, aquí en la mente, en el corazón del ser humano. Y a eso le llamamos liderazgo ontológico, ¿sí? Porque pues todo empieza desde acá. Y es el día de hoy el tema que vamos a tratar con ustedes. Y el tema se llama cómo tomar las mejores decisiones para la vida. Muy bien, pero antes de esto, ¿quién es Pedro Jaimes? Eso. Ese es un buen punto porque por ahí debemos empezar todos de ser. Vamos a definirnos porque en realidad, Héctor, una carrera no te hace. Claro. Una experiencia te hace más incluso que tus estudios, aunque no podemos descartar una cosa ni la otra. Yo soy Pedro Jaimes, yo soy comunicólogo de profesión, docente por muchos años, capacitador y actualmente entrenador en habilidades gerenciales y directivas. Y en este caso, Héctor, pues bueno, una parte importante de mi vida es la parte del desarrollo de las personas. Yo en un momento determinado tomé una especialidad en psicoterapia y desarrollo humano, lo cual me marcó para que no digamos no solamente en la parte de los negocios, en la parte gerencial, sino también en la parte de la vida, ¿no? Claro. Y creo que por ahí vas tú también. Sí, yo soy Héctor Avilés, soy ingeniero en innovación y desarrollo empresarial. La innovación es algo que me mueve, algo que me llama. Nada puede estar en un solo lugar, ni siquiera el agua. Así es. ¿Qué es lo que le pasa al agua? Si se estanca, se echa a perder. Ahora nosotros tenemos que estar en constante movimiento. Por eso de ahí la importancia de aprender. Yo soy coach de vida, tengo mis estudios por parte de un instituto en el extranjero. Y pues nada, también he impartido clase, he sido docente. He tenido ese placer, ese privilegio de enseñar, de formar. De enseñar y de formar. De formar seres humanos. Así es. Sí, así es. Y pues nada, ¿te parece si retomamos lo que es el tema? Sí, así es, porque bueno, miren, de aquí en realidad es lo que vamos a trabajar. ¿Para qué es este proyecto? Este proyecto en realidad, Héctor, yo tengo un pendiente con mi sociedad, con mi país, con mi mundo, en el sentido de ir dando algo de lo que la vida nos ha dado, ¿no? Dando Claro. en retribución algo para, sobre todo, dejar un mundo mejor, Héctor. Nos urge dejar un país con mejores condiciones de vida, sobre todo condiciones de vida, porque mira, yo veo a mi país, a mi México, que es muy querido para mí, pero veo todavía mucha gente que todavía no seguimos culpando al gobierno, culpando a otras personas, no asumiendo una responsabilidad, es decir, que tenemos que asumir hoy por hoy. La calidad de vida de nosotros mismos depende de las decisiones que tomemos en un momento determinado de nuestras existencias, y de ahí es que yo quisiera dejarle muy buenas reflexiones a la gente que nos pueda estar escuchando, que mientras van pues, haciendo sus labores y que nos puedan hacer el favor de escucharnos, se queden con una reflexión, un pensamiento, pero también un sentimiento positivo de cómo ser mejores seres humanos hoy por hoy. Claro. Fíjate, ahorita que dices eso me acuerdo mucho. Tu maestro, mi maestro, doctor Pedro Jaimes, siempre decías, y creo que lo sigues diciendo, de lo que yo te comparta, lo que te sirva, tómalo. Claro. Y lo que no, deséchalo. Claro, no es para ti. No es para ti, no es tu momento. Así es. A lo mejor no es tu momento, pero a lo mejor no es para ti, porque cada uno de nosotros tiene un proyecto de vida, tiene cualidades diferentes. Lo que a mí me sirve quizá a ti no. Lo que yo necesito seguramente tú ya lo tienes. Entonces, esa es una cualidad y una gran virtud de los seres humanos, ¿no? Que podemos tener diferencias que nos hacen diferentes, válgase la redundancia, pero también... Sí, que al final es lo que hace... Sí, es lo que hace que sea posible la sociedad, ¿no? O sea, si fuéramos todos el mismo, o fuéramos todos hechos del mismo molde, pues, ¿qué sería de este país, de este ¿Tú mundo? qué quieres con este proyecto, Héctor? Fíjate que yo lo que quiero es dejar mi
mi transmitir mi conocimiento, pero a esas personas que lo necesitan. Es decir, yo he tenido la fortuna, como aquí contigo, de charlar con personas más sabias que yo. Y de repente hay quienes se acercan a mí y me dicen, oye, pero ¿qué puedo hacer en ese momento? Y eso es lo que quiero, poder transmitir toda esa sabiduría que a lo largo de mi experiencia de vida he obtenido y dejársela a esa persona que la necesita en ese momento. Es decir, como que hacer un resumen de todo mi conocimiento, gracias a ustedes, y transmitírselo. Esto te puede servir con base en esto, con base en aquello. Claro. Oye, Héctor, y fíjate que deberíamos empezar a hablar, porque la palabra éxito es una palabra pues muy resbalosa, ¿no? Ya muy, muy manoseada de repente, con muchos superlativos por ahí y muchas cuestiones de ambición. Pero a mí me gustaría como que platicáramos tú y yo de qué es el éxito, porque la plática que vamos a tener ahorita en estos cuantos minutos es cuáles son las decisiones para el éxito. Está bien, y ahorita vamos a hablar sobre eso. Más empecemos definiendo qué es la cuestión del éxito. La cuestión del éxito pues tiene que ver con metas derivadas de tu vida en momentos determinados. El éxito, hemos confundido que el éxito es hacia el futuro. Y en realidad, ¿saben qué, señores? ¿No? O sea, el éxito es hoy. Aquí y ahora. Así es. Porque esta tendencia que tenemos cultural de ver al éxito como, pues ya cuando termine la carrera, ya cuando me titule, ya cuando tenga un trabajo, ya cuando tenga un buen salario, ya cuando tenga una casa, ya cuando tenga esto, ya cuando tenga aquello. ¿Sabes qué? Vamos posponiendo. Porque después de eso sigue la lista enorme, ¿no? Ya que me case, ya que tenga un hijo, ya que mi hijo crezca, ya que mi hijo se titule. Entonces, ya, y vamos procrastinando, que es tu palabra favorita. Vamos postergando muchas decisiones. Y en realidad el éxito tiene que ver con una estabilidad. A mí me gustaría escuchar qué es lo que tú piensas para ti el éxito, pero el éxito para mí tiene que ver con una estabilidad. O sea, un aquí y ahora en el cual uno diga, ¿sabes qué? Estoy bien. Si pudiera yo en estos momentos morirme, yo sí te diría, ¿sabes qué? Me voy tranquilo, me voy contento. Que llegara la muerte y te dijera, vámonos. Sí. Lo puedo hacer, ¿no? He hecho lo que he querido. Y fíjate que en un estudio que estaba revisando apenas de tanatología, de cuando la gente se muere, mucha gente decía, bueno, en la estadística decía que la gente a la hora de morirse no se moría por la tristeza de lo que había hecho. No se arrepentían, ¿no? Sino por el arrepentimiento de lo que quisieron haber hecho y no hicieron. Ese es un dato interesante, ¿sí? Que de repente uno dice y posterga, y uno le tiene miedo a la muerte o le tiene miedo a la limitación. ¿Por qué? Pues porque me hacen falta cosas por hacer, ¿no? Claro. Y en este caso vamos a ir viendo el día de hoy, porque en el círculo de la conciencia, en el círculo de la vida plena, eso es lo que tendríamos que estar buscando, la plenitud de nuestra existencia, no en el mañana. En el aquí y en el ahora. La toma de decisiones de aquí. Así es. Y fíjate que yo he revisado las biografías de mucha gente muy exitosa, y todas tienen algo en común. Todas. Y mira, yo les quiero confesar, pues que yo carecí de eso cuando era niño. Porque la gran mayoría de la gente exitosa, es decir, la gente que en un momento determinado trascendió, fue famosa, pero sobre todo se realizó en función a lo que un día en su vida quiso hacer, contrastado a lo que un día llegó a hacer, que eso es un éxito interesante. Todas ellas tuvieron una decisión desde pequeños de qué es lo que querían hacer en la vida. Claro, tenían definido su plan de vida. Sí. La niña que de pequeña dijo, se murió su mamá, y dijo, híjole, yo cuando sea grande quiero ser doctora. Y hoy es doctora, es una persona realizada. O el Napoleón Bonaparte, que un día dijo, yo voy a conquistar toda Europa. Y todo el mundo se ría de él, pero un día dijo, sí. Y un día dijo, lo logré. ¿Tú crees que la derrota después de Waterloo le supo, debe haber sido catastrófico para el señor? Pero después de haber gobernado
prácticamente toda Europa, ¿tú crees que le pesó a Napoleón? O ha de haber dicho, ¿sabes qué? Pues sí, quise gobernar toda Europa y ya anduve diciendo por todos lados, pero no hice ni la mitad de lo que yo quisiera hacer. Ese sí es una tragedia. Claro. Ahorita tocabas un punto importante. La niñez. La niñez. La niña que falleció su mamá y a partir de ese momento, fue un momento clave. Momento clave. Napoleón. En su niñez debió de haber un momento clave o una persona clave que lo motivara a decir, ¿sabes qué? Yo quiero eso. ¿Sabes qué? Sí, y unas decisiones importantes, una de las decisiones vitales que debe tener todo ser humano es qué quiero hacer yo con mi vida. En muchas ocasiones los niños son bien adiestrados, voy a decirlo así, en el sentido de porque no solamente es la cuestión mental, sino cuando digo adiestrado tiene que ver con la experiencia. Y hay muchos niños que tienen muchas experiencias y que tienen esa posibilidad de, pues, no sé, desde ir a jugar fútbol hasta ir a clases de ballet y danza, lo que tú quieras. O sea, tienen posibilidad de tener muchas experiencias. Claro. Pero tristemente muchos no. No tienen esas oportunidades de viajar, de conocer, de platicar con gente, etcétera, etcétera. Y entonces uno se va limitando, pues, a lo que son su entorno. Claro. ¿Sí? Recuerdo la historia de una niña que ella decía que quería ser escritora. Cuando a sus 8 años dijo en un grupo rural, oye, ¿tú qué quieres ser? No, pues yo quiero ser granjero. ¿Tú qué quieres? Yo quiero ser agricultor. Yo quiero ser ganadero, etcétera, ¿no? Todo. ¿Y tú qué quieres ser? Yo quiero ser escritor. Todo. ¿Cómo, no? Y entonces fíjate que dentro de la limitación de nuestro entorno es que nosotros podemos vernos limitados en función a lo que queremos. Las decisiones de vida tienen que ver mucho con eso, porque cuando uno encuentra su razón de ser en este mundo, encuentra la mitad de su éxito. La razón de ser. La razón de tu existencia. ¿Qué veniste? Claro. ¿Qué veniste? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para saber qué es lo que quiero, no? Claro. Porque hoy en día, tú lo dijiste, tenemos acceso a internet, podemos ver Esa es aquí, una enorme ventaja. ver allá, podemos conocer a personas, pero ¿cómo le hago para saber qué es lo que quiero? Porque después de tanto impacto, puede pasar, igual me equivoco, puede pasar que quiera ser ahorita cantante y a los 10 días, ahora no quiero ser cantante, ahora quiero ser médico por cuestiones de otra influencia. Claro. Y ahora ya no quiero ser médico, ahora quiero ser maestro, porque ya me di cuenta que a los maestros les va de tal manera. Sí. ¿Cómo le hago para conocerme, para identificarme y ahora sí decir, ¿sabes qué? Este camino lo quiero. Sí, fíjate que en mi experiencia, pues como terapeuta y pues como observador, analista y apasionado de la conducta humana, híjole, hay muchos detalles que llevan al ser humano a encontrar su razón de ser. Esto que es el sentido de vida, esto lo identificó por ahí un psicólogo, un psiquiatra suizo que estuvo en los campos de concentración y que escribió todo esto de la logoterapia. ¿Logoterapia? La logoterapia, que es propiamente dicho, cuando él observaba que la gente en los campos de concentración sobrevivía, era porque tenían una ambición, tenían un sueño, tenían una ilusión y una razón de existir. Por ejemplo, yo después de aquí voy a ver mi granja, mis campos que yo dejé y que yo amaba. Yo voy a ver otra vez a mi esposa. Una añoranza, sí. Algo de acá. Tengo la ilusión, la esperanza y la fe y la certeza que voy a volver a ver a mis hijos. Y entonces él se empezó a descubrir que esa gente pues, era la que sobrevivía. Y los que perdían la ilusión y la esperanza eran los que decían, se empezaban a enfermar y ellos solitos empezaban a morir. Hoy por hoy habría que identificar todos los seres humanos
lo ideal, y esto la verdad es que sí lo digo sin tapujos y sin temor a equivocarme, que cuando tú ya sabes qué es lo que vas a hacer en tu vida, ya tienes el 50% de tu éxito asegurado. Ahí está. Bueno, no lo sabes, fue mi caso, porque me decía, bueno, pues sí. Y el de varios, ¿eh? Y el de muchos. El de muchos. Que tristemente es lo que nos está pasando. Que alguien estudia una cosa, pero realmente a la hora de elaborar ya no le gustó, o no ya te no pudo. Y esa es la palabra, la cuestión, perdón. ¿Cómo le hago? No te enfocas, porque ese es un riesgo muy grande para cualquier ser humano, porque toda tu energía que debería estar concentrada en lo que sería tu pasión, fíjate, hay un punto importante. ¿Qué te gusta hacer? La pasión, porque hay algo que enciende a las personas. Y por ahí un autor, Mario Alonso Puig, me encantó su frase que decía que a un niño, la mente de un niño no es un cubo, decía, bueno, una cubeta para ser llenada con conocimientos. No es una cubeta, sino es una llama que está necesitada de encenderse, es una flama que todo profesor debería de encender, y de que ayudar a que el niño encuentre cuál es su verdadero gusto por la vida, cuál es su pasión. Todos tenemos una pasión, y en esa pasión hay que identificar cuáles son nuestras influencias, porque definitivamente estamos influenciados, y todo empieza en la familia. Dentro de la familia hay cosas que nos gustan y que no nos gustan. Y hay un indicador importante. Lo que no nos gusta en la familia es un buen indicador de algo que yo quiero hacer o trascender en mi vida, ¿no? Entonces, a mí no me gusta que mi familia pues, no haya estudiado, entonces, por lo tanto, yo sí voy a hacer estudios universitarios. Es un motivador importante. Sí, fíjate, los motivadores tienen dos polaridades. Una positiva, que es lo que yo quisiera llegar a ser, que es lo que yo añoro llegar a ser, lo que me gusta, me apasiona. Sí, me gusta pues, la medicina, comunicar, me gusta la gente, tratar con ellos, etc. Aquí no hablamos de carrera, fíjate, no hablamos de una orientación vocacional definida. Voy a ser ingeniero, no, sino qué me gusta de la vida, del existir, que disfruto, que amo. Y en función a eso es que el ser humano va empezando a trazar su camino. Y ese es por un lado, pero por el otro lado, de todas aquellas cosas que no te gustan, que odias, que aborreces, que te gustaría cambiar, transformar, y en función a eso también uno se va haciendo un camino vital. Lo que no quieres y lo que quieres. Así eso es. Eso te traza. Así es. Y fíjate, una de las cosas que más nos determina a los seres humanos son las cuestiones que nos marcan tristemente en un momento de tu vida. A gente que le han secuestrado hijos, Dios, es algo terrible. De repente se han dedicado a ayudar a otras personas y encuentran una razón de ser, un sentido de vida. La niña que te digo que murió su mamá cuando ella tenía 7 años, que dijo, pues es que se murió mi mamá, que era lo que más yo quería. Y entonces, en función a eso, ¿qué voy a hacer? Me voy a dedicar a otros para que a otros niños no se les muera. Entonces, retomando lo de las decisiones para una buena vida, ¿es necesario que se padezca algo que marque tu vida? No es necesariamente el enfoque que yo le daría a mi querido Héctor, porque no es que sea necesario, es que todos en nuestra vida, todos y nadie se escapa, todos vamos a tener algo que nos marque, algo que no nos gustó, algo que nos dolió, algo claro, que lo sentimos mucho, todos. Algunos con ya un mote de tragedia, otros que uno podría decir, te ahogas con un vaso con agua porque tu papá te regañaba mucho y ni siquiera te pegaba. No, pero incluso una misma palabra, claro, puede doler mucho y lastimar el alma de un ser humano. Es decir, cada uno tiene sus propias problemáticas, y en función a ello es que también uno puede encontrar una razón de existir al ir escapando de estas situaciones que a uno le han marcado. Y principalmente, o en un inicio platicábamos de la familia, de ahí, ¿y qué seguiría tu entorno social? Claro. Después de eso, Héctor, viene la parte social, por supuesto, porque el primer enfoque es la familia. Y en la familia, pues uno se va dando cuenta de la influencia que ejercen
tus familiares, válgase la redundancia. Papá, mamá, hermanos. Papá o mamá. Y fíjate que hay cosa curiosa. Uno tiende a parecerse más a la figura paterna, a la figura familiar, pero no siempre son los papás. Pueden ser tíos, abuelos, hermanos, y los que te influencian. Y uno siempre tiende a parecerse más a la persona con la que te identificas más. Claro. Es decir, a la persona con la que tú sientes, percibes, que te prestó más atención, que estuvo más tiempo contigo, que estuvo más conectado o en empatía contigo, te entendía más. Y por lo tanto, llegas a la conclusión de que esa persona es la que más te quiere. Sin descartar que, bueno, pues es que sí, quiero más a mi mamá porque estuvo más conmigo, sí, está bien. Sin descartar que mi padre pues, pueda haber sido una influencia positiva. Y no voy a decir que no lo quiero, sí, pero tiendo a parecerme más acá. Claro. Entonces, en estas influencias, uno le va gustando más la profesión, el gusto, las costumbres, los hábitos de mi familiar más cercano. Y en funciones, mira, vas tomando decisiones. Vas tomando decisiones. Fíjate, vas tomando decisiones consciente o inconscientemente. Ay, el problema del ser humano, es que ya lo decía por ahí Sigmund Freud, Carl Jung y todo esto, Carl Jung hablaba de la sombra, pero Sigmund Freud decía que bueno, pues el ser humano es como un gran iceberg, donde solamente el 10% de tus decisiones las tomas de manera consciente. Claro. Y el resto, no te das cuenta. Y entonces de repente te gustan cosas. Yo me acuerdo que en una sesión de orientación vocacional un muchachito, pues a él le gustaba el antro y la fiesta. Entonces su mamá, por supuesto que estaba escandalizada porque decía, no vas a vivir de eso. Y un día le dije a la mamá, ¿y por qué no? ¿Cómo cree? ¿Se va a perder en el vicio? No necesariamente. Digo, ¿quiénes son los empresarios que tienen restaurantes, bares, discotecas? ¿Quiénes son? Pues es gente que le gusta la fiesta, la pachanga, que la disfrutan y que además hacen negocio de ella y que además viven de eso. Alguien tiene que hacerlo. Pero cuando tú lo haces consciente, porque ahí viene la otra influencia, ¿no? La influencia social. Claro. Tus amigos. Desde que eres niño. Sí es importante ver con quién te juntas. Y yo te voy a decir, porque tengo una niña de 7 años, yo sí procuro escogerle las amistades. ¿En serio? Sí, por supuesto. Claro, es algo estratégico. Claro, siempre en la vida, sí, es algo estratégico, ¿no? Para la toma de decisiones. Porque a mí me gustaría, porque así es, Héctor. Yo, si tú eres mi amigo, yo voy a tener una influencia tuya, buena o mala. Digo, eso no lo califico, sino voy a tener una influencia tuya. Yeah. Y va a haber algo en ti que me va a gustar, y algo en ti con lo cual me voy a identificar, y algo en ti, pues que va a ser parte de mi vida. Y que hagas clic. Y a lo mejor un día voy a ser como tú, en parte pequeña o en una gran parte, ¿no? Claro. Y bueno, todos finalmente tenemos amistades que pues, no necesariamente pues, son modelos a seguir, sino a veces también son amistades a las cuales uno ayuda, apoya y uno se vuelve incluso el salvador. Sí, o te das cuenta de que yo no quiero ser como esa amistad, ¿no? ¿Y eso qué es, Miguel Héctor? Pues es un acto de conciencia. ¿Qué decisiones necesitamos tener o tomar para ser exitosos? Sí, fíjate que antes de eso, porque al final me gustaría como hacer un recuento de todas las decisiones importantes. Claro. Pero para tomar esas decisiones necesitas hacer un análisis de tus propios recursos. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Pero principalmente centrarnos en nuestras cualidades. Es decir, y esto viéndolo desde un punto de vista pues muy positivo, muy sano, muy autoconstructivo, porque de repente uno dice, es que yo no soy bueno para las matemáticas, y entonces ya es una autolimitación que se deriva de una creencia. Entonces, claro, dices, no soy bueno para, pues ya ni lo intento. No, a ver, pero en realidad me gustan las matemáticas. Bueno, si eso me gusta y yo necesito tomar una decisión para mi proyecto de vida, bueno, entonces vale la pena y le cobro sentido a esas cosas que se me hacen difíciles. Pero en función a esto sí es importante ir identificando cuáles son nuestras mayores cualidades.
¿Tú conoces cuáles son tus cualidades, mi querido Héctor? Híjole, muy buena pregunta. Fíjate que algo que nos hace falta y que deberían de enseñar en las escuelas es hacer un autoconocimiento. ¿Quién soy yo? Así es. Antes de enseñarte español, matemáticas, que si te gusta, no te gusta, que si tienes 10, 9, 8, 5, es ¿quién soy yo? Sí, exacto. Realmente me agarras en curva. Exacto. Sí, bueno, no te voy a Psicoanalizar, no, por no, favor, no, sí, porque... claro, ya todo se porta mal. No, no, pero en realidad es una pregunta muy importante que creo que todo ser humano debería de hacerse. Y ¿sabes qué? Los maestros son un factor muy importante. Claro. Porque ¿quién es el que te ayuda a descubrirte? Pues es tus familiares, tus amigos y en tercer lugar tus maestros. Familiares, amigos y maestros. Claro. Y entonces tú ya te vas dando cuenta, oye, hijo, qué bueno eres para dibujar, ¿no? Y entonces dice, caray, pues creo que sí, ¿verdad? Entonces, y a veces uno no se da cuenta más hoy por la dinámica tan rápida de nuestra vida, de nuestra existencia, en donde pues todo es entre la computadora, el teléfono y tu vida real. Pero sí es importante que todos los niños, los jóvenes, incluso los adultos, seamos muy conscientes de cuáles son nuestras principales fortalezas. Claro. Y ahí yo te puedo decir que un modelito que tenemos es de cuerpo, mente y alma, en donde tenemos fortalezas físicas, ¿sí? Tenemos fortalezas, claro, habilidades, muchas habilidades, incluso la estatura, la capacidad para hacer ejercicio, deporte, etcétera, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene su razón de ser en el deporte, ¿no? Y está bien. Claro. Una parte muy importante es esa, la otra parte también no menos importante es la parte de la mente, o sea, la parte de qué es lo que se te facilita más a ti aprender. Pero a lo mejor las matemáticas, fíjate, las matemáticas, las ciencias exactas, es un mito cultural en realidad que esto, porque nos enseña que la matemática es difícil, ¿no? En realidad no es difícil, que lo que es difícil es luchar contra la corriente cultural de que pues esto es claro, así. te lo inculcan desde niño. Te lo inculcan desde Mamá, niño, tú eres papá, profesor de hermanos. matemática. Exactamente. Es algo que siempre les digo a mis chamacos, ¿no? Desafortunadamente el código cultural en la casa, ¿qué nos dice? Oye, mijito, ponle mucha atención al maestro, porque en la primaria yo te podía ayudar, pero en la secundaria no, ya no te voy a poder ayudar, es más difícil. O la otra parte, ¿no? Que le dicen a los niños, a las niñas, ay, mijito, pues ¿para qué vas si eres bien burro? Sí, claro. ¿Para qué vas a perder el tiempo si tú eres pésimo para matemáticas? ¿No? Matemáticas, química, inglés. Así es. Una creencia arraigada que ni siquiera es nuestra. Así es. Que desafortunadamente está basada o toma ese conocimiento para nuestra toma de decisiones. Así es. Pero entonces, ¿qué podemos hacer ahí para tener una toma de decisiones, para tener una vida exitosa? Ya nos platicaste la importancia de la familia, de los compañeros. ¿Qué más? Sí, fíjate, me gustaría terminar esta triada. La parte de valorar tus habilidades físicas, tus habilidades intelectuales, que es lo que más te gusta de aprender, de la vida, del conocimiento del mundo, de tu entorno. Y finalmente la parte emocional, que sería la parte del alma, ¿no? Claro. Hay cosas que nos agradan, que nos llenan de placer, de energía. Y esto normalmente tiene que ver con el asunto del servicio al otro, fíjate. Y no quiero verme religioso ni filosófico, no es un asunto objetivo y claro, ¿no? De llano, decir, ¿sabes qué? Hay algo que a mí me gusta hacer por los demás. Y esto es una cualidad muy, muy interesante, porque la gente que tiene más habilidades en términos sociales, pues es esa gente que sabe exactamente con quién relacionarse. Después de ahí, mi querido Héctor, viene la parte pues, de la preparación, ya cuando tienes las influencias de tu casa, de tus amigos, de tus maestros, pues bueno, viene justamente la preparación en donde los seres humanos tendrían que estar desarrollándose para hacer algo en la vida, pero bueno, para que tú puedas tener una preparación pues más concreta, más contundente, pues, tendrías que saber qué quieres de la vida, y es una decisión importantísima, ¿sí? Y entonces decir, bueno, ¿qué quiero de la vida?
Sí, se vale explorar, por supuesto que todo, no, a veces uno necesita explorar más cosas, pero cuando encuentras una beta que te gusta, que te apasiona, que es una limitante que tú quisieras trascender, vámonos por ahí, ¿sí? Claro. Y ver qué pasa. Y fíjate que cuando uno va transitando por esta vida, ya te vas pues pasas de la secundaria a la preparatoria a la universidad, y entonces ya vas encontrándole gusto al asunto, y fíjate que eso es muy importante, cuando le encuentras gusto a las cosas. Después ya vas, cuando escoges una carrera universitaria, lo ideal de coger una carrera universitaria no es, voy a ser químico. Ajá, ¿para qué quieres ser químico? ¿Para ¿Qué qué? vas a hacer? ¿Sí? Claro. ¿Qué vas a hacer con esa carrera, con ese recurso? ¿Sí? Una pregunta que no nos hacemos, ¿no? O sea, ¿para qué quiero? ¿Para qué quiero esa carrera? Porque muchas veces, ¿Qué voy a hacer con ella? claro, nos dejamos influenciar por mamá, papá, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Pero realmente es lo que me gusta. Así es. Y perdón por mis compañeros maestros por lo que voy a decir. Yo llevo más de 25 años en la educación, pero aquí el asunto es que no necesariamente una carrera te hace persona, te hace exitoso, te hace ser humano. No necesariamente. Hay gente que le va súper bien en términos económicos y solamente sabe leer, escribir, y eso sí, sumar y restar, se la saben muy bien. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, son Sí, habilidades importantes. No necesariamente una carrera universitaria te da el éxito, pero es Pero una te ayuda. preparación constante Claro. ante algo que te guste, ¿sí? Y esto no necesariamente se aprende en un aula, se aprende a través de las personas, se aprende a través de la gente que tú admires, que tú respetes, y eso es una decisión importantísima, man. Siempre hay que tener en la bolsa del alma, del corazón, alguien a quien tú admires, porque esa persona que se convierte en tu coach, en tu gurú, en esta gente que te va diciendo, aconsejando, llevando, orientando, pues son los que te van llevando de la mano hacia un camino que ya está pues conocido por ellos. Claro. ¿Sí? Y entonces, en esta parte, la parte social, una decisión que también hay que considerar para ver a qué te vas a dedicar en la vida es con qué gente te quieres relacionar. ¿Sí? Así, a quién quieres servir. Y en ese sentido ya te vas dando cuenta de hacia dónde quieres llegar. Entonces, una conclusión de todo esto que es muy interesante, Pedro. Mente, cuerpo y alma. Es una tríada que, pues sí, tienes razón, ¿no? Es algo que nos identifica, es lo que nos hace ser humanos. Sí, así es. Y bueno, esta triada no creas que yo me la inventé, sino más bien esto viene de Platón y los griegos, ¿no? Para un ciudadano griego, pues era importante ser formado en estos 3 niveles. Y sí, Héctor, en este sentido, pues hay que buscar la trascendencia, es decir, el éxito tiene que ver con la plenitud del ser, del estar, del bienestar de las personas. Y lo que te decía, pues bueno, ya haciendo una recapitulación, hay que estar bien económicamente, sí es importante. ¿Sí? Y es que el dinero no es la vida. No, no es cierto, señores. No, es muy importante que nosotros tengamos las condiciones económicas necesarias porque ese es el sostén, es el background de toda nuestra vida. ¿Sí? Un apoyo. Y pero para nosotros poder tener esa tranquilidad financiera, pues hay que prepararse, ¿no? Pero también hay que, en esta preparación, hay que saber cuáles son el bienestar emocional, la preparación intelectual, el bienestar físico, porque ahora sí, sin salud no hay nada. No hay nada. Pero la salud tiene mucho que ver con la parte emocional, con el estado de bienestar emocional que tenga la gente, que tú puedas trascender pues, estas broncas, frustraciones, y uno pueda ser resiliente, ¿no? Uno pueda soportar los tropiezos, los fracasos, los embates que luego te da la vida. Hay que estar preparados hoy más que nunca en términos emocionales. Algo que nos llena mucho de plenitud, Héctor, es la familia. Claro. No hay que descuidar la familia y otra vez no estoy haciendo alusiones religiosas, filosóficas o espirituales, no, es un asunto muy claro. O sea, una fuente importante que te da pues una energía importante y unas ganas de vivir, ese poder y esa razón de ser, pues es tu familia. Claro. ¿Sí? Es tu familia, tus padres, tus hijos, tus hermanos. Cuando las personas tienen relaciones familiares sanas, digo, no tienes que llevarte con todo mundo, ¿sí? Pero cuando tienes un núcleo familiar sólido y estable, todo va funcionando de una mejor manera. Y otra parte importante, fíjate que es la espiritualidad. En la espiritualidad
No me voy a meter a la religión porque en realidad una religión ayuda, pero no es definitiva para que uno tenga estabilidad y tenga plenitud. Una religión nos ayuda porque tiene hábitos, porque tiene una disciplina que uno hay que seguir, Claro. más en términos de la religiosidad o la espiritualidad concretamente, yo voy a sacar dos elementos indispensables para la plenitud. Y uno es la paz, la paz, la tranquilidad que uno pueda tener para vivir bien, con bienestar, con tranquilidad, sin estrés, que hoy por hoy es muy importante. Y otra parte fundamental de la espiritualidad, Héctor, es la autoconfianza. Alguien que tiene una espiritualidad y una religiosidad sana, saludable, tiene fe. Y eso, Claro. y esa fe yo la traduzco en términos de personales como autoconfianza. Yo estoy bien porque sé que Dios me cuida, porque sé que tengo recursos emocionales que me hacen sentir seguro de mí mismo. Entonces podemos traducir la fe como eso que nos hace sentir bien, eso que nos hace Eso sentir... que nos da una autoestima sólida, sana, saludable y que nos hace resilientes ante los embates de la vida. Eso para mí es un recurso muy importante de la espiritualidad que viene derivado de la autoconciencia, de mucho de la autoconciencia, pero sobre todo de la tranquilidad. Y esta conexión que te puede dar de un ser humano con un ser superior, te da eso, en términos reales, autoconfianza, ¿sí? Una buena autoestima. Okay. Pedro, para ti, ¿qué es el éxito? Para mí el éxito, para ir cerrando con esta charla, mi querido doctor, es eso, es vivir en plenitud. Plenitud y que estés tranquilo y en paz con todo lo que tienes en tu entorno y que tengas un contraste del entorno, ya te comenté, social, económico, familiar, laboral, social, espiritual, económico. Que tengas una preparación suficiente como para tú llegar a un contraste, fíjate, un contraste entre lo que tú quisiste hacer en la vida y lo que tú tienes ahora en la vida. Oye, es que yo quiero ser, al salvar a las ballenas, ¿no? De todo. Sí. Está bien. A lo mejor no he salvado a todas las ballenas, pero si estoy en el camino de todo, me siento exitoso. Aunque no haya salvado ni una bendita ballena en todo el mundo, en toda la historia de mi vida. Pero si yo ya voy preparándome, si yo ya voy en el camino, si estoy en la Universidad del Mar, si estoy metido en este asunto, si leo, si me apasiona, si hago un video, si escribo, es que estoy pleno. El formar parte de es plenitud. Así es. Y finalmente, mi querido Héctor, déjame de revisarte algunas preguntas, ya en conclusión, que tú te debes de hacer. A lo mejor no te debes porque no es una parte obligatoria, sino más bien creo que te conviene hacerte algunas preguntas. Primero, ¿qué es para mí el éxito? ¿Sí? ¿Qué es para mí el ¿Qué éxito? es para mí el éxito? Ajá. Y perdón, yo creo que a una pregunta anterior a esta, pues tiene que ser, pues, ¿quién soy yo? Tú lo dijiste muy bien, ¿quién soy yo? ¿Cuáles son mis cualidades? Conocer el autoconocimiento de las personas Mi nos ayuda esencia. mucho Sí, para claro. saber quién soy yo, cuál es mi esencia, cómo soy, qué me gusta, y después ir definiendo qué es para mí el éxito. Y en función a eso, doctor, qué me gustaría a mí dejar en este mundo. Es decir, concretamente el éxito está relacionado con el qué quiero hacer. ¿Qué quiero hacer en este mundo? ¿A qué vine? ¿A qué vine este mundo? Claro. Parece una pregunta filosófica, es una pregunta filosófica, es una pregunta ontológica porque se deriva de una conciencia plena del ser, ¿sí? Y ¿qué quiero ser? Porque en función al qué quiero hacer es qué quiero ser. Claro. Sí, la diferencia entre ser y hacer. Y ser, ¿sí? Ajá. ¿Qué limitaciones quiero trascender? Es decir, identificar que en todas las broncas que yo he tenido en mi vida, esas broncas me han ido moldeando y definiendo para Claro. ser el ser humano Que eres que hoy. hoy soy y que puedo ser mañana, ¿sí? Pero en ese sentido, verlo en términos positivos, no decir, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Desde el punto de vista de la victimez. Me arrepiento de la victimez y del autoflagelamiento. Exactamente, la autoflagelación, exactamente.
sino más bien ir orientándonos hacia la trascendencia. Ok, está bien, ¿para qué me pasó esto? Algo Sí. bueno debió de haber. ¿Qué tengo que aprender con esto? ¿Qué aprendí con esto? ¿Y hacia dónde me puedo dirigir? Sí, ¿dónde te enfoca Así es. eso que te marcó? Así es, por supuesto. Porque, por ejemplo, en mi caso, déjame decirte que yo, una de las cosas, cuando yo era niño, pues es que yo era muy tímido. Mira, Entonces, pues yo muy difícilmente platicaba con la gente. claro. Entonces, ¿cómo fue esa trascendencia? Pues bueno, decirte que hoy puedo comunicar muchas ideas a los alumnos, a las personas, a las empresas, etcétera. Y esto es el asunto de la trascendencia. Después, ¿qué me apasiona? Preguntarte, Héctor, ¿qué me apasiona? ¿Qué te apasiona? Es un asunto pues meramente emocional, es un asunto vital de bienestar. Es decir, que estés en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, quiere decir que algo en ti está prendido. Claro. Cuando la gente le brillan los ojos, cuando la gente está inspirada, cuando la gente está movida, encendida, es que está haciendo lo que le gusta. Y tú lo ves inmediatamente. Sí. Pero cuando la gente no está ahí, es una gente apagada, triste, incómoda, Enojada, conflictiva, enojada, estresada, etcétera, etcétera. Entonces, señores, es muy importante identificar qué es lo que les apasiona. Luego, ¿cómo me voy a preparar? Sí, para que una vez que ya tengo un claro camino de hacia dónde me tengo que llegar, me quiero dirigir. Ahora sí, ver qué necesito para poder llegar ahí. Y ese es un asunto de preparación. La escuela formal, las aulas en cualquier nivel te ayudan muchísimo, por supuesto, no lo voy a descartar, te ayudan Pero muchísimo, no es la pero totalidad. no es la única fuente Claro. de preparación, ¿sí? Y esto tiene que ver, como te decía, con la gente que admiras, que respetas, En tu entorno. redes sociales. Digo, las redes sociales virtuales está bien, son interesantes, sí, pero las redes más importantes son las redes de persona a persona. Físicas. ¿Sí? Claro. Sí, porque ahí es donde se generan las verdaderas amistades, las verdaderas fraternidades. Los vínculos y, Los y ahí vínculos es donde, afectivos. donde aprendes Así es. realmente. Así es. Y en función de eso, ahora sí, cosas muy concretas en que quiero trabajar, a qué me quiero dedicar, ¿sí? ¿Cómo va a ser mi forma de supervivencia? De vivir, no supervivencia, sino de vivir bien, porque la intención es Claro. a eso, nos estamos preparando Vivir. para vivir bien. Porque ¿cómo es que le va bien a la gente? A la gente le va bien porque sabe qué es lo que quiere. Y en función a eso está enfocado. Y tiene fe, ¿no? O sea, lo que platicábamos de la fe. Confianza, claro. Tiene la confianza de que las cosas van a estar bien. La confianza que las cosas van a estar Ajá. bien. ¿Sí? Fíjate, la fe es, para mí, la fe es como una energía de mí hacia afuera. Ujú. Pero la confianza es esa energía de mí conmigo. Es una relación conmigo, la confianza. Confianza es interior Así es. y la fe es hacia Yo tengo exterior. fe en que las cosas van a suceder. Sí, está bien. Sí, pero para que las cosas puedan suceder, tú tienes que hacer que suceda. Claro. Y si tú tienes fe, si tú tienes confianza en ti mismo, pues tienes capacidad, tienes todas tus capacidades, todas tus habilidades al 100%. Otra, ¿qué quiero lograr? No solamente es, ok, me quiero dedicar a salvar a las ballenas, sí, está bien, pero ¿qué quiero lograr? ¿Cuántas quieres salvar? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son? Ajá. ¿Sí? Y aquí tiene que ver con a dónde quiero vivir, con quién me quiero relacionar, qué casa, qué coche, qué ciudad deseo vivir, cómo deseo vivir. Digo, porque está bien, o sea, aquí tampoco te voy a decir que nos estamos preparando para ser ricos y millonarios. A lo mejor no es un asunto que me interese en lo personal, ¿no? Es el enfoque de éxito. Cada quien tendrá sus que propias vas a dar, ¿no? metas, ¿sí? Cada Ajá. quien tendrá sus propias metas. Sí, vuelvo a repetir, sí es importante el dinero, porque es la infraestructura básica con la Claro. cual nosotros nos movemos, pero cada quien decide hasta dónde. Y eso es muy importante, que cada persona decida hasta dónde quiere llegar. Y finalmente, mi querido Héctor, finalmente, ¿qué quiero dejar a mi gente? ¿Qué quiero dejar a mi mundo? ¿Cuál es el legado? En varias investigaciones que se han hecho de psicología positiva por parte de Martin Seligman y la Universidad de Stanford, entre otros, se han dado cuenta que la gente que tiene una razón de ser a favor del otro, en el servicio al otro, es más feliz y más plena. Y esto nos motiva y nos ayuda a ser mejores si tú sabes cuál va a ser tu legado a este mundo.
Claro. Y en función a eso, mi querido Héctor, con esas simples preguntas, tienen un trasfondo muy interesante, que si tú te das cuenta, tiene que ver con un asunto de reflexión profunda, de darte cuenta de muchas cosas, de revisar tu pasado, de platicar con tus padres, con tus amigos, de ir reflexionándote. Una vez que tomas esa decisión, mi querido Héctor, ya tienes más del 50% de eso. ¿Cómo la ves? No, pues mucho, muy interesante. Yo creo que está muy bien esto que me estás diciendo, que es como un esbozo de lo que vamos a estar trabajando. Creo que también es necesario ir aterrizando y que vayamos haciendo algún ejercicio para realmente comprender y saber hasta qué punto llegar de cada pregunta. Porque como tú lo decías, es necesario tener un autoconocimiento, reconocer tu esencia, para partir de ahí, ¿no? Claro, claro. De acuerdo, doctor. Y finalmente, pues vamos a dejar como producto, porque yo quiero comentarle a nuestros amigos que bueno, yo estoy escribiendo un libro sobre liderazgo ontológico, para que aterrice en la parte gerencial y directiva. Y que, pues bueno, ahí vamos a estar estableciendo algunos ejercicios, y ese libro lo vamos a ir compartiendo en nuestras redes sociales y nuestras páginas. Perfecto, el conocimiento debe de ser para todos. Transmitido, compartido. Gracias, Pedro. Te agradezco mucho, mi querido. No, gracias a ti. Un placer.